Libro de Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra y de toda gloria, en el nombre de Jesús, te pido que tú, Padre, seas obrando misericordia, Señor, mi Dios. Que tu gracia y tu misericordia nos guíe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, que prepare nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada, Señor, así también para todo para lo cual tú le envías. Señor, te doy gracias, Padre. Te pido, Señor, que estés utilizando, Señor, mi vida, Padre Santo, en este tiempo para poder transmitir lo que tú quieres transmitir a tu iglesia, Padre. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, el tema de este mensaje es bendición heredada. Bendición heredada. Y quizás tú te estés preguntando, pero, pastor, pues usted está hablando de las bienaventuranzas. Y es que somos bienaventurados. ¿Cuántos somos bienaventurados? Ay, mi madre. Bueno, ¿cuántos de nosotros tenemos el gozo del Señor? Amén. Miren, hermanos, en aquella época, aquella sociedad, como en la sociedad en la que nos encontramos hoy, se sufría de la exclusión. Se sufría de exclusión de clases. Los romanos, por ejemplo, excluían muchas veces a los judíos. Los judíos excluían a los samaritanos. Y todos excluían a los esclavos y a los extranjeros. Y entonces Jesucristo está esgrimiendo este mensaje, esta palabra, diciendo: bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando digan tantas cosas sobre vosotros mintiendo, porque vuestro galardón en los cielos es grande. Quizás, hermano, tú puedas pensar, bueno, pero Jesús, no me lo estás poniendo fácil para poder recibir este mensaje, porque voy a recibir vituperio, voy a recibir cosas que a nadie le gustan. ¿A quién le gusta que llegue a un lugar y dice, no? Yo recuerdo que cuando de pequeño, pues los chicos nos salíamos a la calle a jugar a la pelota, ¿no? Y entonces, pues cuando era un grupo y bueno, vamos a jugar, y uno llegaba a veces tarde, no, tú no juegas. Y dices tú, bueno, pues, ¿y qué pasaba? Que era tan recurrente que siempre uno se quedaba excluido. Entonces, los niños que son muy listos, entonces un niño cogió, dice, bueno, no me dejan jugar hoy, no me dejan jugar mañana. Al día siguiente, él vino, pero con la pelota. Si no juego yo, no juega nadie. Muchas veces, hermanos, vivimos esas exclusiones. Y Jesús está diciendo, en el mundo seréis excluidos. En el mundo seréis vituperados. Pero bienaventurados sois, porque tenéis un galardón en los cielos. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos ser recibidos en el mundo, ser aceptados en el mundo. Y hoy en día, el mundo excluye muchas veces a los cristianos. Hoy en día ya no es popular ser cristiano. Solo hay que ir a los colegios donde están enseñando una serie de cosas que son en contra de las enseñanzas de Dios. Y cuando uno como padre va al colegio, no, es que hay que hablar acerca de la libertad. Y cuando uno dice, no, pero es que yo tengo unos principios y unas convicciones, entonces ya uno lo rechazan. ¿A cuántos de vosotros les ha pasado esto? En el mundo tendréis aflicciones, dice la Escritura, pero tranquilos, yo he vencido al mundo.
Hermanos, pero la heredad perdida por la rebeldía, solo el arrepentimiento la restituye. Porque hermanos, tú y yo sabemos cómo habíamos vivido antes de venir a los pies de Cristo. En desobediencia, en rebeldía. Nacidos en un mundo que su herencia era la muerte y la perdición. ¿Cuántos lo saben? El libro de Romanos capítulo 3, 23 dice que todos estaban destituidos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Entonces tú naces con una naturaleza pecaminosa y tu herencia es la muerte. Porque esa herencia que nos hacía que nuestro galardón sea grande en los cielos, se perdió en el Edén. Todos entendemos que la herencia es algo que no has trabajado, que no se trabaja. Es algo recibido por línea sanguínea o por voluntad del que concede la herencia. Lucas capítulo 15, versículo 12, cuando tú encuentras ahí al hijo pródigo que le dice a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que él se fue lejos, dice el verso 12, dice, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Hermanos, el hijo pródigo malgastó la herencia de su padre. El hijo pródigo malgastó la herencia de su padre. Él cogió y dice, Padre, repártenos los bienes, y se fue lejos. Dice que todo lo hizo una maleta y se fue. Pero fue la herencia del padre la que malgastó el hijo. No fue la herencia del padre. Fueron los bienes del padre. Hebreos capítulo 9, versículo 16. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 16. Dice, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras viva el testador. Entonces no fue la herencia del padre la que malgastó el hijo pródigo, fueron sus bienes. Por eso es que cuando él, habiéndolo malgastado ya todo, dice la escritura que se arrimó a uno y ese uno lo mandó a apacentar cerdos. Y en ese lugar donde ya le faltaba, hermano, tenía una necesidad de alimento, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de quién? De mi padre. Tienen abundancia de pan. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos hemos visto malgastando nuestra vida en un mundo que está perdido y su herencia es la muerte? ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Los que no han dicho amén, ¿hijos de quién son? Bueno, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? No todos somos hijos de Dios. Ya que para hermanos ser hijo se tiene que nacer dentro de la familia. Y todos nosotros hemos nacido en una familia corrupta, en una familia pecaminosa. Es esa familia que tiene esa naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, nuestra única herencia era la muerte. Pero los que somos hijos de Dios, lo somos porque uno murió. Y su sangre nos da herencia. En el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario,
sabiendo que había una herencia eterna reservada para todos aquellos que confiesan su nombre, Él tuvo que ir a la cruz. ¿Recuerdas en Mateo 16? Él está diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy? Después le dice, yo voy a tener que ir a Jerusalén porque tengo que pasar por la cruz. Y Pedro le dijo, no vayas, Señor, que nada de esto te acontezca. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque debía haber muerte para que la herencia se active. Esa herencia que hoy tú y yo tenemos al alcance solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo. Y todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos una herencia en el cielo. Una herencia incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí, sonríase que Cristo le ama. Usted tiene una herencia incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice el mismo libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15. Hebreos 9, versículos 14 y 15 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, hermanos. La promesa de la herencia eterna. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, usted recibe una herencia eterna. Usted recibe una herencia que solo fue activa con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para activar una herencia que es incorruptible. Hermanos, la bendición del heredero, ¿dónde está? La bendición del heredero está en casa del Padre. Hermanos, el hijo pródigo perdió su condición de hijo cuando estaba lejos del Padre. El hijo pródigo perdió su condición de hijo cuando se arrimó a aquel que lo mandó a apacentar cerdos. El hijo pródigo se acercó al padre y dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se marchó lejos. El hijo pródigo perdió la posición de hijo. Dice alguno, esto es un gancho. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos padres? ¿Nuestros hijos hacen travesura? ¿Dejan de ser nuestros hijos? No. El hijo pródigo no perdió la posición de hijo a pesar de que se fue lejos, a pesar de que estaba apacentando cerdos, a pesar de que estaba malgastando su vida. Su padre estaba en casa. Su padre estaba en casa esperándole. Dice la escritura que cuando su padre lo vio venir, dice que corrió a su encuentro. Dice: regocijaos porque mi hijo era perdido, muerto era y ha revivido, hermanos. El hijo pródigo no perdió la condición, la posición de hijo, pero perdió la bendición. Porque, hermanos, la bendición está en la casa del Padre. El hijo pródigo dijo: en casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Voy a ir a mi padre
a la casa de mi Padre, donde hay abundancia de pan. Hermanos, es en la casa donde hay abundancia de pan, pero muchos viven fuera de la casa del Padre, fuera de la cobertura de Dios. Y piensan, bueno, yo aquí en mi casa, mientras ore un poquito todos los días, leemos un poquito la Biblia y bueno, con eso basta. Es en la casa de Dios donde hay abundancia de pan. Sonríase que Cristo le ama. Es en la casa de Dios donde hay bendición. Hermano, porque cuando tú vienes a la casa de Dios, cada oportunidad que tú vienes a la casa de Dios es una bendición que tú recibes. Es una bendición. Recuerda que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, cuando estaba el pueblo de Dios, Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios los sacó de Egipto y mientras iban en el desierto, ellos dijeron, bueno, necesitamos pan. Y Dios que le dio el maná, eso está en el libro de Éxodo. Cuando vaya usted por favor al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 16, versículo 4, mire lo que dice. Éxodo 16, versículo 4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. ¿Qué dice? Diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Muchas veces a mí me han preguntado, pastor, ¿por qué hacemos los cultos los días sábados? Bueno, hacemos los cultos los días sábados porque es el día que podemos hacer el culto. Porque también debemos tener cuidado de caer en una idolatría. Sí, idolatría. Porque hermanos, el corazón es idólatra más que todas las cosas. Y todo lo queremos idolatrar. Hacemos el culto los días sábados porque es el día que podemos. Y gloria a Dios que tenemos la oportunidad de hacer un culto en español aquí en Alemania. ¿Por qué no lo hacemos el domingo? Bueno, lo podíamos hacer el domingo. Pero no tiene sentido el domingo si no entiendes quién santificó el domingo. Porque el día que Dios santificó fue el sábado, el sábado. Incluso esta porción bíblica dice que el sexto día se recoge doble porción de bendición. Entonces, ¿qué quiere decir haciéndolo contemporáneo esta palabra? Que tú todos los días puedes venir a la escritura, puedes leer una porción bíblica, puedes tomar un tiempo para orar. Aunque algunos, pastor, yo no puedo ni orar 5 minutos que me duermo. Cada día tú tienes un devocional donde hay una bendición diaria, pero el sexto día hay una doble porción de bendición para ti. ¿Dónde está? En la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, el pan se dio para la congregación. El pan se dio para la congregación. No funciona, hermanos, un cristiano que esté fuera de la congregación. No funciona, por eso es que, hermanos, no hay que dejar de congregarnos. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, yo a veces escucho y me dicen, bueno, pastor, yo la verdad que estoy bien así como estoy. Estoy en casa, estoy tranquila, estoy rulay, leo la Biblia, de vez en cuando me reúno con hermanos. Bueno, ahí hablamos un poquito de lo que dice la palabra. Y hermanos, qué lástima que eso no lo bendiga a Dios. ¿Será que estamos perdiendo, malgastando nuestra vida? Por eso, hermanos, es que en la congregación
viene el pan, porque el pan es para la congregación. Vaya usted al libro de Salmos, es un texto muy conocido, quizás tú lo digas muchas veces, aunque yo creo que hay que decirle a las niñas que nos enseñen un poco más a aprendernos los textos bíblicos. Un salmo muy conocido, Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hermanos, aquí hay dos palabras que son diferentes, habitar y morar. Y diré yo a Jehová, ¿dónde? Donde habita, donde mora. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hermanos, esta bendición está para aquellos que buscan a Dios. Cada día donde habitas, tú te acercas a la palabra, buscas un tiempo de devocional, orar, sentir la presencia de Dios en tu casa. Es donde habitas. Pero un día tienes que venir donde mora Dios y percibir esa doble porción de bendición, que es esa herencia que se activó cuando tú recibiste a Jesucristo en el corazón. Hermanos, ¿cuánta gente está deseando tener paz en su corazón? Se acuestan sin paz, se levantan sin paz. Nuestra herencia es: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esa es nuestra bendición. Esa es la herencia que Cristo activó con la muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando nos apartamos del pecado y del mundo, es la evidencia del anhelo del pan del cielo. Todos nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros vivíamos sin propósito alguno en Dios, defraudando, mintiendo, quizás cosas más íntimas. Y hermanos, un día recibimos un mensaje, una palabra que le dio sentido a nuestra vida, que abrazamos con toda la fuerza de nuestro ser y que seguimos hasta el día de hoy. Pero hermanos, esa palabra es Jesús. Ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria del unigénito del Padre es Jesús. Cuando recibimos a Jesús, es como ese pan del cielo. Jesús dice en el libro de Juan, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 6, versículo 35, dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos de nosotros estamos hambrientos en el mundo? Sedientos de algo diferente. Hermanos, pero cuando recibimos a Jesucristo, recibimos ese pan. Y Jesucristo nos hace herederos y coherederos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el pan no lo haces tú en casa. El pan tienes que salir a buscarlo. El pueblo de Dios en el desierto no tenían pan.
El desierto tipifica el mundo donde todos estábamos. Y Dios le dice, mira, así yo probaré si andan en mi ley o no. Haré llover pan del cielo, pero cada día tienen que salir a por la porción diaria. Cada día hay una bendición en la que uno tiene que salir a por el pan, la bendición que viene de lo alto. Hermanos, ese salir es apartarse del pecado. Salir es apartarse, es consagrarse para recibir el pan que viene de los cielos, el pan espiritual. Porque tú no puedes recibir un pan espiritual estando en tus delitos y en pecados. No sé si me entiendes. Tú no puedes recibir algo espiritual porque estas cosas para el hombre natural, ¿qué? Le parecen locura. Tú tienes que apartarte. Por eso es necesario, hermano, que tú cojas y digas, bueno, mira, yo estoy cada día en mi trabajo, en las cosas, en casa, no sé qué, pero yo me aparto un tiempo y voy a buscar el pan. Cada día yo busco ese pan con mi devocional, pero un día yo salgo a la congregación. Es el momento de la doble porción. De la doble porción de la bendición que cae de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque 2 de Corintios capítulo 6, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El hijo pródigo tuvo que salir del hato donde estaba apacentando cerdos y decir, yo voy a casa de mi padre. Tengo que dejar todo esto. Tengo que consagrarme a ser hijo. Y cuando llegó, hermano, delante del Padre, el Padre lo abrazó, lo levantó, porque él dijo, Padre, yo reconozco, me arrepiento que he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y el Padre dijo, no, tú no pierdes tu condición de hijo. Yo te levanto, yo te restauro, yo te visto. Porque es el arrepentimiento el que activa la restitución. El Padre ha provisto la herencia para todos y cada uno de sus hijos. Muchos están lejos, malgastando su vida, lejos de la congregación, lejos de la casa de Dios. ¿Sabes qué? Venir a la casa de Dios para buscar el pan que es la bendición es necesario para todo cristiano. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, acércate. Cuando Moisés estaba acercando a ver la zarza que ardía y no se consumía, Dios le dijo, Moisés, detente y quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. ¿Por qué es necesario que los hijos de Dios vengan a la congregación, vengan a la casa de Dios? Porque en el momento que entran por las puertas, hermanos, todos somos santificados al dejar el calzado de nuestros pies, que significa dejar el pecado, que significa dejar y apartarnos del mundo, que significa dejar atrás la vida pasada.
Cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, Nicodemo le dice, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Hermano, habíamos dicho antes que la herencia es para un hijo de línea sanguínea o para aquel que a través del testamento está estipulada una herencia. Y todos nosotros, para llamarnos hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo. No sé si lo entiendes. Y hay muchos hermanos que se acercan. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia Vida Nueva. Pero nunca oro. Leer la Biblia me hace dormir. Aquel que no tiene anhelo por el pan, no lo busca. Y vive malgastando su vida con cerdos. Hace poco me dijeron a mí, pastor, usted escoge un poco las palabras cuando predica, ¿no? Yo le digo, bueno, sí. ¿Debería usted decir las palabras como las siente? Yo le digo, bueno, así es como Dios me ha formado. Y hermanos, a veces no quiero entrar en cosas que creo que son para el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te las revele, te redarguya. Y que tú puedas entender cuál es el valor de Jesucristo en tu vida. Porque el valor de tu vida solo lo da Jesucristo. Tú imagínate todo el mundo y tú siendo parte del mundo. Nadie es diferente. Pero cuando alguien tiene a Jesucristo, es esa luz que en medio del mundo brilla. Por eso que en Mateo capítulo 5, que es el texto que hemos leído, dice, gozaos cuando os vituperen. Yo sí os digan diferentes cosas contra vosotros mintiendo. El texto siguiente dice, porque vosotros sois la luz del mundo. Y hermanos, si nosotros no vamos a la palabra diariamente, si nosotros no vamos a orar diariamente, no recibimos bendición. Si nosotros el sexto día no vamos a la congregación para recibir la doble porción de la bendición para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia, no vamos a tener la fuerza, la convicción, el coraje de poder decir, yo soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo bendice al que le honra. ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero hay muchos hermanos que son cristianos de eso de la secreta. Yo voy al trabajo a que nadie se entere que soy cristiano. Yo solo cristiano los sábados, los domingos que vamos a la iglesia, porque me pongo ya el traje de cristiano y voy a la iglesia. Pero en días de semana, no, yo hablo como hablan los demás porque quiero encajar, no quiero que me rechacen. Hago las cosas que hacen los demás porque quiero encajar, no quiero que me rechacen. Y hermanos, cada que se hace esto, tú estás negando a Jesucristo. Y Jesucristo no puede hablar de ti al Padre. ¿Qué va a ocurrir si tú te encuentras delante del Padre? Una ocasión alguien me dijo, bueno, no pasa nada, yo tengo entrada al cielo porque como tú oras por mí, entonces yo voy y le digo, bueno, no, es que fulano de tal ora por mí, entonces yo ya tengo entrada. Hermano, la salvación es personal. Eres tú el que debe buscar el pan de vida. Eres tú el que necesitas el pan de vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos insatisfechos? Cuando hay hombres y mujeres que viven insatisfechos, hermano, es porque necesitan el pan de vida. Necesitas a Jesucristo en tu corazón.
¿Cuántos de nosotros vivimos sedientos de algo nuevo? Estamos viviendo y las cosas no cambian. Necesitas a Jesucristo en tu corazón. Él es el que te hace vivir confiado. Libro de Juan, capítulo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 2 dice: en casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, hay una herencia para todos aquellos que recibimos a Jesucristo. Sin Jesús no tienes nada. Con Jesús tienes una herencia eterna. Sin Jesús no vales nada. Con Jesús eres valioso. Porque tu vida es diferente. Hermanos, cuando en el mundo, este mundo perdido, tú sufrías vituperios, traiciones, maledicencias, gente que habla mal de ti por detrás. Los que no tienen a Jesús no entienden que tienen una esperanza en Jesús. Pero los que tenemos a Jesús en nuestra vida, nos apartamos para buscar el pan diario. Porque en ese momento, hermanos, el Señor Jesucristo nos abraza. Nos dice: venid a mí los que estéis cargados, los que estéis cansados, cargados de un mundo perdido que os golpean, cargados de un mundo que os traiciona. Venid a mí los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. Pero tienes que salir, tienes que apartarte, tienes que buscar el pan de vida que es Jesús. Muchos, incluso cristianos, no reciben la bendición porque están lejos de la congregación. Hermanos, el pueblo de Israel es una tipología de lo que hoy es la iglesia. En el pueblo de Israel podemos ver que eran desobedientes, murmuradores, calumniadores, y eso hay en las iglesias. Gente que está en proceso de transformación. Porque, hermano, muchos piensan: bueno, en la iglesia, yo voy a la iglesia y todo el mundo es santo. No, todo el mundo que está en las iglesias buscando el pan de vida, está viniendo a buscar el pan de vida porque necesita a Jesucristo en su vida, en su corazón, para poder transformar su vida. Pero es un proceso. Muchas veces venimos de un mundo donde, bueno, por ahí decíamos nuestra mentira y la espiritualizamos. Una mentira piadosa. Mentira es mentira. No hay mentira piadosa. Mentir es mentir. Engañar es engañar. Traicionar es traicionar. Pero hay que apartarse de eso. Y venimos a un proceso, hermano, que muchas veces cuesta. Pero después somos de bendición. Porque tú puedes decirle: oye, ¿sabes que en el mundo yo era así? Pero Dios me cambió. El Señor Jesucristo me llenó de su gracia, me llenó de su misericordia. Y hoy puedo decirte que soy un hombre nuevo.
porque he nacido de nuevo en Jesús. Y así como hermanos, 9 meses tú estuviste en el vientre, tú estás incubando una vida nueva, pero tienes que buscar, tienes que salir, tienes que apartarte para poder recibir el pan que viene del cielo.